polémica y era una de las figuras más dinámicas de la vida cultural y política de su país en los primeros años del siglo pasado, ejerciendo una fuerte influencia en las generaciones más jóvenes. Alberto Masferrer se destacó por su faceta como escritor y desarrolló muchos escritos literarios y ensayísticos. En 1923 se convirtió en uno de los editorialistas del periódico El Día y en 1928, en compañía de los escritores y periodistas Alberto Guerra Trigueros y José Bernal, fundó en la capital salvadoreña el rotativo Patria, donde se hizo cargo de la sección editorial y de una aplaudida columna titulada Vivir. Sus trabajos periodísticos publicados en este diario fueron recopilados al cabo de varios años por el poeta y crítico literario Pedro Rivas y publicados por el editorial de la Universidad del Salvador. Masferrer brilló también como periodista en territorio chileno, donde bajo el seudónimo del PRI firmó una columna humorística que aparecía en los rotativos El Chileno de Santiago y El Mercurio de Valparaíso. Dentro de sus obras literarias se caracterizó fundamentalmente por tratar temas sociales, exigiendo un mínimo de derechos para cada persona, dignificando al ser humano a través del uso de palabras fundamentalmente duras y polemizando sobre las costumbres socialmente aceptadas. Autoridades universitarias, comunidad educativa masferreriana, la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer les da la más cordial bienvenida al segundo día de actividades conmemorativas al 154º aniversario del natalicio del maestro Alberto Masferrer. Durante toda la semana, la USAM estará realizando actividades que nos recuerdan el pensamiento de uno de los salvadoreños más prolíferos en la política, las letras y la educación. Sus obras, enseñanzas y análisis son aún muy valederos a pesar del tiempo y los cambios que el mundo y nuestro país enfrentan. Este día, nuestro conversatorio estará dirigido a la versión literaria y la importancia de los escritos que el maestro Masferrer desarrolló durante toda su vida. Es por eso que contaremos con la presencia de dos ponentes muy calificados que pondrán en perspectiva la dimensión y alcance de los trabajos literarios realizados por Alberto Masferrer. Como buenos masferrerianos, iniciaremos nuestra actividad entonando las notas del himno de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Nos ponemos de pie, por favor. Nuestro primer ponente cuenta con un doctorado en filosofía iberoamericana, tiene una maestría en teología, una licenciatura en filosofía, un posgrado en desarrollo humano con especialidad en mejoramiento del hábitat popular, un posgrado en historia superior de El Salvador y un profesorado en sociología. Él ha sido catedrático universitario desde 1997 hasta la fecha, desempeñándose en materias humanísticas acordes a las especialidades que él ha estudiado, en las que se ha desarrollado. Ha coordinado la ejecución de programas sociales y educativos, proyectos de desarrollo humano, sobre todo para el mejoramiento del hábitat popular, en el que han participado equipos multidisciplinarios en la ejecución de proyectos socio-organizativos y educativos. Es un investigador nato y cuenta con publicaciones de carácter científico sobre el vitalismo masferreriano y sobre filosofía salvadoreña. Señoras y señores, dejo con ustedes al doctor Víctor Manuel Guerra Reyes, quien este día va a desarrollar la ponencia Masferrer, el escritor y la literatura. Soy docente universitario allí, soy investigador también, y he tenido el privilegio de ser invitado a dar esta charla, le voy a llamar así. Así es que quiero agradecer esta oportunidad que me dan, especialmente a la señora rectora, doctora Daisy Carolina de Gómez. Muchísimas gracias. Al licenciado Julio Rivas, señor secretario general, a decanos, vicedecanos y demás autoridades que se encuentran aquí. Pero ellos no porque los he mencionado al principio son más importantes. Ustedes saben que la comunidad educativa es la más importante. Entonces, ustedes jóvenes estudiantes,
que no es que sean el futuro de El Salvador, sino que son el presente. Desarrollémoslo juntos, desde las herramientas y claves radicales que presenta la educación. Y este país, en la medida que nos eduquemos, no solo en colegios y universidades, sino también en la calle, como lo era Masferrer, porque él casi no logra terminar su 9º grado, pero yo en 6º grado, pero un intelectual de primer nivel y de primer orden a nivel mundial. Eso quiere decir que se educó también en la calle, ¿verdad? En los libros, con las grandes lecturas que él tenía y desarrollaba. Pues agradezco mucho, como dije, esta oportunidad que me dan, sobre todo en la época post-pandemia, ¿verdad? Que ha sido una situación muy dura y difícil para todos, pero que ya estamos abriéndonos en esta nueva normalidad. Agradezco también al licenciado Miguel Argueta, que fue quien me contactó y me invitó a dar esta ponencia en este 154 aniversario del nacimiento de uno de los pensadores más ilustres en El Salvador, como es Alberto Masferrer. Él me dijo exactamente el título que me antecedió aquí en este podio, dijo, ¿verdad? Masferrer, escritor y la literatura. Con un tema así, yo dije, esto es la clave para comenzar y preparar un artículo con el siguiente tema: el escritor y la literatura, el caso del mínimo vitalismo masferreriano y la situación social en El Salvador del siglo XXI. ¿Por qué razón? Porque hay que actualizar todo pensamiento. Y en El Salvador hay muchos pensadores claves importantísimos. En la vida actual tenemos muchos. Yo podría citar a varios, pero me voy a alargar y no lo pienso hacer. Pero hay dos claves que desarrollan el horizonte de reflexión crítica en el país. El primero, bueno, o uno de los primeros, porque representa un bloque, fue Alberto Masferrer. Y en él piensen ustedes, por ejemplo, a Gaviria, que es otra gran cabezota salvadoreña, es decir, uno de los intelectuales más importantes de América Latina. Pero yo solo quiero sacar a Alberto Masferrer, que es clave, y no ha sido desentrañado su pensamiento. Y la otra figura grande en El Salvador es Monseñor Romero. Mi investigación de maestría yo la hice sobre Monseñor Romero. Me gradué en la UCA, y mi investigación doctoral la hice también en la UCA. El doctorado lo hice en la UCA, y lo hice sobre el vitalismo masferreriano. Cuando estaba de la edad de ustedes, me topé, yo tenía a la sazón 20 años, me topé con un libro, todo despaginado. Comencé a leer El dinero maldito, y comencé a ver las cuestiones tan importantes que allí decía. Dije, voy a dedicar tiempo a investigar sobre Masferrer. Y gracias a Dios ese sueño se me cumplió, y durante 8 o 9 años estuve leyendo y profundizando sobre la figura de Alberto Masferrer. Y logré hacer mi investigación doctoral, que fue presentada en la UCA y fue aprobada, gracias a Dios. Entonces yo escribí este artículo desde la semana pasada, gracias a la invitación que Miguel me hizo, con el título El escritor y la literatura, el caso del mínimo vitalismo masferreriano y la situación social en El Salvador. Voy a leerlo, y cuando ustedes quieran que yo paro, y ahí van a tener solo imágenes. El discurso lo tengo escrito en este artículo, y si al final de mi lectura les interesa, pues puedo dejarlo para su publicación, dono su publicación, o sigo engrosando mis investigaciones en torno a estas temáticas que para mí son importantes, que debemos realizar en El Salvador. En el marco del 154 aniversario del natalicio de Alberto Masferrer, es pertinente recuperar y actualizar su pensamiento en torno a los problemas más sentidos para los salvadoreños del presente siglo. Esto en el contexto de la invitación que esta querida Universidad Alberto Masferrer me ha hecho para reflexionar en torno a la figura de Masferrer como escritor y la literatura como su horizonte. En este sentido, hay que decir que Masferrer fue un escritor que, por el objeto de su narrativa, ojo en esto, Masferrer cambió
el curso de la literatura salvadoreña, ya que con Masferrer la literatura salvadoreña cobra un nuevo rumbo y un nuevo horizonte que va del canto y la admiración a la campiña, a las andanzas, a lo que pasó con el Cipitillo, el Ciguanaba, la Carreta Chillona, la literatura que se daba en ese momento a los umbrales de la justicia social. Fíjense lo clave que es. Pasa de la literatura común para niños a la justicia social, la sociedad en clave. Y la defensa de la vida, en todas sus manifestaciones y expresiones, como él lo decía. Un vitalista debe defender la vida en todas sus manifestaciones. Por ello, Masferrer escribió ensalzando el canto del jilguero. En El Salvador no tenemos jilguero, pero recuerden que él anduvo por todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, pero Sudamérica y Europa, ¿verdad? En Europa sí se topó con los jilgueros, pero yo creo que él escuchaba el canto del censonte, que es tan maravilloso, tan bello, el canto de ese animal, de ese ave, y él le llamaba jilguero. Pero sobre todo escribió con su pluma para darle rostro y hacerlo sujeto de derechos a los pobres y humildes campesinos y obreros en El Salvador. Y esto no lo hace cualquiera, no lo hizo cualquiera. Y esto casi no se dice de Alberto Masferrer. Si algo tuvo claro Masferrer en su sentir como hombre de su tiempo, fue su compromiso ético con la época que le tocó vivir. Y este compromiso significó para él buscar mejores soluciones a las distintas problemáticas que padecía la sociedad salvadoreña de su tiempo. Obviamente, en su papel de pensador, lo que le competía era dar luz, arrojar luz a los que necesitaban para afrontar dicha problemática. Ello le exigió un compromiso político que le comprometió a pensar y repensar su momento histórico y su devenir, particularmente político y económico, de la sociedad de su tiempo en El Salvador de hace 135 años aproximadamente. En este sentido, es de carácter obligatorio para nosotros ir a las páginas de la historia para entresacar las brillantes orientaciones que este pensador tuvo para el análisis de la realidad de su tiempo y sacar luz y sabiduría de esas ideas para el enfrentamiento de los problemas actuales que vivimos los salvadoreños a casi un siglo y medio después de Masferrer. Como pensamiento de Masferrer, como el pensamiento de Masferrer es sumamente amplio, para este escrito solo se retomará el método de abordaje de los problemas sociales que Masferrer utilizó en sus análisis personal para el enfrentamiento de soluciones a las problemáticas que vivían los salvadoreños en su diario vivir. De ahí que lo que sea objeto de este escrito es una actualización del pensamiento de Masferrer respecto del análisis de la problemática social y así superar los distintos problemas. Y cuando se dice actualización, no quiere decir traer el pensamiento de Masferrer aquí, sino hacerlo acto, hacerlo presencia. Y presencia significa asumir las condiciones históricas de su discurso y eso utilizarlo para resolver la vida aquí y ahora. Esto porque Masferrer, para él, el objeto de escribir debe estar orientado necesariamente al cambio social. Es decir, quien escribe caricatura, está bien, pero recuerde que eso, cuando ya es publicado, eso tiene una incidencia social, para bien o para mal. Todo, y todo significa todo, lo que se publica tiene una incidencia social, para bien o para mal. Un cambio que profundice la justicia social y el vivir para todos y todas, y no solo para un pequeño grupo de privilegiados como lo era en su tiempo, en el tiempo de Masferrer. Retomar el método de análisis de Masferrer y aplicarlo a un problema nacional actual es la mejor forma de actualizar su pensamiento como escritor en su universo literario. De ahí que lo que se hará en este escrito es aplicar el método masferreriano al problema de lo social en El Salvador, porque el minimum-vitalismo masferreriano nos impulsa a cuestionarnos sobre el problema de la vida y cómo desarrollarla en un El Salvador del siglo XXI, que es muy difícil. Entonces, el método de análisis de Masferrer, ¿cómo era ese método?
Leyendo con la debida atención los escritos de Max Ferrer, se puede caer en la cuenta que este pensador tenía un método para analizar los problemas que le interesaba abordar. Este método lo encontramos en escritos como El dinero maldito, Leer y escribir, ¿qué debemos saber?, El mínimo vital, y funciona en los escritos de Max Ferrer como una estructura argumentativa para plantear los problemas y el tratamiento personal en vistas de la superación de los mismos, de esos problemas, con una solución plausible y realista respecto del espacio y del tiempo en que sucedió y que en aquel momento sucedieron. Para Max Ferrer, el abordaje de los problemas sociales implica abrirse a la vida como principio fundamental. Hay que abrirse a la vida como principio fundamental, y no la vida como un soy, como un bios, sino el nun, como dicen los latinos, aquí y ahora. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Esto permite caer en la cuenta de que la construcción de la realidad humana y social han intervenido contradicciones históricas que generaron un mundo social realmente mal organizado. Un mundo problemático e injusto que hay que corregirlo en función de la vida misma. Es ahí donde Max Ferrer propone en sus escritos esa estructura básica de su método en cuanto a un abordaje eficientemente cabal ante la problematicidad de la realidad social y encontrar en ella una solución que proponer, como ya se ha dicho y como ya se ha hecho saber. Como se apuntó más arriba, después de estudiar a fondo la obra de Max Ferrer, se ha encontrado que el autor sigue una estructura argumentativa básica en el modo de presentar sus escritos y que, a nuestro juicio, la estructura argumentativa corresponde al método de su pensamiento literario y filosófico. Esta estructura es la siguiente. En primer lugar, el autor Max Ferrer hace una presentación de los problemas que él quiere analizar. Uno, él presenta el problema. En segundo lugar, o en un segundo momento, presenta las causas más importantes de ese problema y la temática que va a tratar respecto de eso. En un tercer momento, identifica quiénes son los responsables, porque todo problema, aunque no se vea, siempre hay una causalidad y una responsabilidad, ¿verdad? No surge así como generación espontánea, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables que causan el problema y quiénes son los que lo padecen? Porque unos lo causan y otros lo padecen, y eso es clave tenerlo en cuenta y en plena claridad para el abordaje precisamente de la solución. En cuarto lugar, el autor identifica las consecuencias o efectos prácticos que generan esa problemática. Y por último, teniendo ya dilucidado el problema, causas, causantes, padecientes, ¿verdad?, quienes padecen, ofrece una solución para superar ese problema. Siempre, y cuando digo siempre, quiero decir en todo momento, Max Ferrer ofrece una solución. Y eso es clave tenerlo presente, porque una cosa buena es tener un buen diagnóstico, pero si nos quedamos con el diagnóstico, nos podemos quedar de brazos cruzados y pasar 200 años y la gente muriendo. No, hay que dar una solución y hay que poner las condiciones para solucionar el problema. Entonces, este es el método argumentativo, el método de análisis de Alberto Max Ferrer. Debo decir que esto nunca lo escuché yo en la vida que yo he tenido, que no es poca. Ya le doblo la edad a varios de ustedes. Entonces, quiere decir que se necesita meterle ojo y cabeza a los escritos de Max Ferrer, porque yo pasaba días enteros en el museo, en el MUN, para leerme los artículos de Max Ferrer que no encontraba, por ejemplo, en los libros. Y eso hay que hacer como investigador o como investigadora. Eso hay que tener. Teniendo eso presente, yo creo que el problema clave en El Salvador, que vamos a ver, es la cuestión social. La cuestión social es un campo amplio, grandilocuente, tremendo, que muchos, por ser tan grande, agachamos la cabeza y seguimos de paso, y no, vivimos una vida que no nos interesa la situación. Y por eso es que muchas veces las cosas pasan, ¿verdad? Pasan, y pasan, y pasan.
¿verdad? Y vivimos en una especie de inanición y ahí quedó todo. Y así decimos, no, yo no me meto con aquel para que no se meta conmigo. Y eso es lo peor que puede pasar. No solo lo digo yo, lo dice Alberto a eso. Como ya he sabido, Max Ferrer, voy al punto 2, Max Ferrer publicó su pensamiento durante la primera mitad del siglo XX, aunque por supuesto comenzó a escribir en 1892 diciendo que había quemado muchos de sus escritos. Había quemado en páginas, por ejemplo, un librito pequeño. Él dice, yo quemé muchas cosas porque no valían la pena, creía que no valía la pena. Pero bueno, grave error, ¿verdad? En esta época abordó temáticas claves de la vida política salvadoreña. Entre estas, el tema de la vivienda, que fue clave en su pensamiento, ya que veía la vivienda en una perspectiva más amplia que las pequeñas 4 paredes, un techo, paredes y un techo, ¿verdad? Él lo veía más como un hábitat, es decir, dentro de las cuestiones relativas con la ciudad, con la sociedad y la naturaleza, con el mundo en general, con el cosmos, con el orden. Los hombres, afirmaba él, necesariamente estamos obligados a vivir en la tierra, no en el aire como las aves, ¿verdad? No en el agua como los peces, sino en el suelo, como él llamaba la tierra. Ahí vivimos. Por tanto, debemos cargar con esa realidad. 2, teniendo esto de fondo, ¿verdad? La realidad social salvadoreña y la aplicación de los principios mínimos vitalistas. Aquí hay una cuestión importantísima. El Salvador, a partir de 1997, es analizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Es analizado sistemática con los mejores especialistas en El Salvador y en el extranjero. Analiza la realidad social, política salvadoreña. Por tanto, desde hace 25 años se sigue analizando. Y cada año se ofrece un informe, ¿verdad? El informe sobre el desarrollo humano para El Salvador, así se llama. De estos informes, 2 tienen particular importancia, a mi juicio, para ubicarlo dentro de la perspectiva vitalista que Max Ferrer propone. Y son los informes del 2007 y 2008 y 2009-2010. De estos 2 informes, uno es sobre el trabajo y otro es dedicado a la seguridad ciudadana. El trabajo es para Max Ferrer el elemento fundamental que dinamiza su programa vitalista. Es decir, el salvadoreño debe ser un trabajador en serio y en serio. ¿Cuál es el papel de ustedes como trabajadores? Estudiar. Ese es su primer trabajo. Es decir, yo tengo que ser docente en la universidad, investigador o a veces consultor, porque he sido consultor también, sobre todo en ámbitos de sociología, y ese es mi trabajo, hacer las cosas bien. El suyo es estudiar y estudiar con seriedad, porque el presente y el futuro es de ustedes. Entonces, para el PNUD, el desarrollo de la sociedad salvadoreña debe basarse en una economía que tiene como principio fundamental el bienestar de la sociedad. En la medida en que sus liderazgos nacionales adopten nuevo enfoque en las relaciones entre política social y la política económica. Un nuevo enfoque. En este sentido, el informe constata que existen amplios sectores, todavía existen amplios sectores de la sociedad salvadoreña que carecen de los aspectos básicos del bienestar. Insiste en que los avances en materia del desarrollo humano no son producto de la casualidad, sino resultado de factores tales como el liderazgo, la voluntad política, el esfuerzo y las visiones compartidas en torno a las metas y objetivos comunes que tenemos. Esto es el informe de las Naciones Unidas. Y yo hago un despliegue y desarrollo un poco más esta idea, pero aquí está la clave fundamental. La idea de bienestar es clave, no solo para la sociedad salvadoreña, sino para el mundo y para Latinoamérica en especial. Pero eso lo vio Max Ferrer. Eso lo vio Max Ferrer como una necesidad. Yo lo veía en los campesinos. Decía, niños que van a la escuela sin desayunarse, sin un poquito de leche, eso no es posible. En un país tan rico como el nuestro y tan empobrecido como lo era. Porque el grano de oro, el café, sí generó muchísima riqueza en el país. Muchísima riqueza. Pero lo peor de todo era
que estaba mal distribuido, ¿verdad? Solo estaba distribuido en base a algunos intereses y Masferrer dijo, miren, esto hay que solucionarlo. Y si no lo solucionamos, se convierte en una bomba de tiempo para el país. Y así fue. Así fue. Exactamente fue así. 1932 se da la matanza. Mueren, según algunos, unos 8.000 campesinos, indígenas y obreros. Según otros, unos 12.000. Y según una visión más amplia, 30.000 personas. En el mundo, rara vez ha habido una masacre de esa magnitud. No ha habido. El Salvador sí la ha habido. Y ya no se diga la que hubo en 1980 y 81. En el Mozote, en Morazán. Solo en El Salvador pasa eso, por desgracia. Bueno, esa es la cuestión. Existen amplios sectores de la población salvadoreña que aún carecen de estas dimensiones básicas del bienestar. Acceso a la salud, recursos suficientes para satisfacer sus necesidades primordiales y acceso al mundo de los conocimientos. El fracaso de las recetas globales hace evidente que el camino hacia el desarrollo humano es muy variado y está estrechamente relacionado con las condiciones históricas, políticas e institucionales de cada país. Entonces, si esa es la cuestión, si esa es la cosa, nosotros debemos de caer en la cuenta que Masferrer sí tenía un programa de vida que había que desarrollar. No lo logró desarrollar del todo, pero puso las pautas fundamentales. Sobre todo 1928, 1929, en donde él fundó el periódico Patria. En Patria, él era el encargado de escribir los editoriales. Y ahí está el pensamiento filosófico de Masferrer. Ya nos habían dicho cuando se puso la semblanza de Masferrer que Pedro Chofroy Rivas fue quien organizó el periódico Patria. Sin embargo, no lo hizo muy bien. Fue un gran abordaje que hizo, clave fundamental. Pero dejó de fuera muchísimos editoriales claves. Pues gracias a mi investigación y gracias al tiempo dedicado logré tener acceso a todos ellos y escribí mi tesis doctoral en torno a eso y Dios quiera que tenga espacio y recursos para publicarlo como libro, porque ese es muy importante que sea de ese estilo. Solo, por último, quiero decir que los aportes de Masferrer en el ámbito del mínimo vitalista están retomados también y analizados por una persona que vino aquí a dar una charla muy importante y es una investigadora de primer nivel de eso, como es Marta Elena Casaú Zarzú. Ella vino acá, hizo unas presentaciones excelentes, yo leí sus investigaciones en torno a eso y creo que sí. Y ella afirma que Masferrer quitó espacio a una ideología liberal de la época del principio del siglo XX para presentar el vitalismo. ¿Y qué es eso del vitalismo? Es defender la vida. Defender la vida en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones. La vida, el bios que nosotros estamos obligados a defenderla. Claro, el aborto. ¿Es permitido el aborto? No lo es permitido, por gracia de Dios. Pero es peor dejar morir a niños, jóvenes y adolescentes en las calles. Es decir, si yo me comprometo a no permitir el aborto, debo comprometerme en la seguridad de que no haya niños pidiendo dinero bajo los semáforos, que no haya niños en la calle, no niños de la calle, sino en la calle. ¿Y cuál es el compromiso que tomamos? Eso es vitalismo y eso es lo que impulsa Alberto Masferrer y eso es lo que deberíamos de lograr todos nosotros. Por eso, termino con esta idea. Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Agradezco su tiempo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro ponente, doctor, una
un buen ensayo, muy bonito, su explicación. Y voy a invitar en este momento a nuestro coordinador de proyección social que pueda pasar con nosotros. Nuestra coordinadora de extensión universitaria, se me hace el favor, licenciada Munguía, para que hagamos la entrega oficial de un reconocimiento a nuestro ponente por todo el esfuerzo y el tiempo dedicado a esta ponencia y a participar con nosotros en esta Semana Masferreriana. El diploma lee de la siguiente manera: la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer USAM, como testimonio de permanente gratitud, otorga el presente diploma de reconocimiento a Dr. Víctor Manuel Guerra por su valioso aporte en la conferencia Masferrer, el escritor y la literatura, en el marco de la Semana Masferreriana y en memoria de la celebración del 154º aniversario del natalicio del maestro Vicente Alberto Masferrer Mónico, por la educación hacia el progreso, dado en la ciudad de San Salvador a los 20 días del mes de julio de 2022. Firma doctora Daisy Carolina Marquina de Gómez, rectora, y maestro Julio Alfredo Rivas Hernández, secretario general.